Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo buca. Hoy voy a presentar una breve introducción sobre un tema que me apasiona mucho, que se llama Demand Driven MRP. Mi nombre es Martín Chávez y les voy a contar un poco sobre mí. Yo soy ingeniero industrial, tengo especialización en Supply Chain Management, tengo más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, alimentos y bebidas, siderurgia, textil, entre otros. Soy consultor en cadena de suministro y he implementado varios proyectos SAP, IBP, entre otros también. También soy docente y director de SAPIX Perú. Respecto a la metodología de Mandriven, en el Perú soy el primer y único por el momento instructor autorizado por el Demand Driven Institute. A través de SAPIX Perú hacemos entrenamientos presenciales y virtuales en lo que se refiere a la metodología Demand Driven DMRP, en Demand Leader, etcétera, ¿no? También tenemos talleres de DD para poder hacer y aprender mediante el Lego la metodología. Y los instructores también estamos en constante entrenamiento. Y justamente acá les comparto esta foto con Carol Tack, la cofundadora del Demand Driven Institute, quien nos capacitó en Adaptive S&OP la semana pasada en México. Brevemente quiero contarles qué es Sapix. Sapix es una empresa mexicana con presencia global con más de 30 años de experiencia en el mercado. Sapix tiene convenios con las principales entidades en supply chain como la ASCM, APIX y Demand Driven Institute, asegurando que las capacitaciones y asesorías que brinda tengan un marco metodológico según las buenas prácticas y el conocimiento adquirido al desarrollar varios proyectos a nivel global. Los programas de certificación son los que tengo a continuación: el CPIM, el CSCP, CLTD, SCORE, DDPP, DDLP, CTSC, etcétera, ¿no? Tenemos una serie de productos y programas diseñados para cubrir las diferentes necesidades en todo tipo de industrias y contamos con instructores certificados con muchos años de experiencia. En ese sentido, también es importante resaltar que el top 10 de instructores del Demand Driven Institute, 7 de 11 instructores, porque el año pasado fueron 11, no fueron 10, pertenecen a la red SAPIX. Es decir, el 63% son parte de la SAPIX Network con B2Wise, que es nuestro partner tecnológico para el desarrollo de software en DDMRP. También comunicarles que hace un par de días justamente nuestro CEO Bruno Acosta ha sido reconocido como el primer instructor avalado por el pensamiento sistémico adaptativo. Este es el nivel más alto de instrucción y es un orgullo para nosotros que nuestro líder sea el pionero en este camino de transformación adaptativa. Y bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro. La luna es una fuente de luz propia. Antes se pensaba que la luna justamente era una fuente de luz, hasta que entendimos que solamente refleja la luz solar. Antes también se pensaba que el mejor trabajador era el que más horas se quedaba en la oficina. Sin embargo, hoy entendemos que el trabajador es mucho más productivo cuando cumple sus objetivos, así trabaje desde su casa o de manera presencial. Y justamente el COVID fue el que marcó la pauta de este cambio. Hace muchos años también se creía que la Tierra era plana, y esta era una verdad incuestionable. ¿Y por qué pensábamos esto? Porque veíamos que el horizonte era plano, y eso nos habían enseñado. Existía miedo a lo desconocido, a los famosos monstruos marinos, al kraken y otras cosas más. En esos tiempos, las decisiones se tomaban, las rutas y todo se construía bajo esta creencia. Hasta que a alguien se le ocurrió mirar más allá, cuestionar el modelo y comprobar que la realidad en la que vivían era distinta a como se había pensado tantos años atrás. Colón quería descubrir una nueva ruta a las Indias y terminó descubriendo la tierra donde vivimos. ¿Qué es un paradigma? Entonces, estamos hablando de muchas ideas preconcebidas y paradigma justamente es una o un conjunto de ideas que damos por verdaderas y que las usamos para tomar decisiones o para resolver algún tipo de problemas. Es como una forma habitual de pensar, que muchas veces no lo cuestionamos, lo dejamos allí, hasta que algo o alguien nos muestra que puede haber una manera diferente y mejor de hacer las cosas.
Durante muchas décadas se pensó que predecir con exactitud, tener un pronóstico exacto, era la clave para planificar mejor las operaciones. Pensábamos que los pronósticos podrían trazar rutas conocidas desde la demanda hasta el suministro, con planes perfectos, como si el mercado fuera un mapa plano y no existía variabilidad. ¿Cuál es el problema del pronóstico a nivel operativo? Y lo vamos a graficar de la siguiente manera. Vamos a utilizar este pequeño diagrama para poder utilizarlo. Imaginemos que estamos iniciando el mes de mayo. Vamos a diferenciar cuáles son las zonas de planificación. Como ustedes saben, existen tres zonas principales. La zona congelada, que está determinada por el Demand Time Frames. Vamos a escribirlo por acá. El Demand Time Frames, que son las barreras de tiempo que nos van a determinar cada una de ellas. En este primer lugar es la demanda. En esta temporada, en este tiempo, lo que hacemos nosotros es definir, de acuerdo a las órdenes que tenemos en firme, cuáles serían nuestros periodos de congelamiento. En algunas empresas estamos hablando que son periodos de una semana, en otros casos estamos hablando que son periodos de 2 semanas, un mes, y eso lo declaramos en firme. Esto no lo tocamos, esta parte es no negociable. ¿Para qué? Para mantener un orden en la planificación, en el programa de producción, en las compras. Luego de eso, tenemos un tiempo acumulado de entrega, o el famoso Cumulative Lead Time. Vamos a poner en este caso que sea de 6 meses. Es decir, el tiempo más lejano que me toma comprar una materia prima, en este caso, podría ser de 6 meses. Ese sería el tiempo acumulado de entrega. Este tiempo acumulado me determina otro límite de planificación, otra barrera, que estamos hablando de la barrera del Planning Time Fence. Toda esta zona se conoce como una zona resbaladiza, una zona donde tenemos algunos temas reales o algunos pronósticos, y se ciñe porque está caracterizada por la variabilidad. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en todo este tiempo, desde que hacemos el pedido hasta que tenemos digamos, la llegada de la materia prima. Luego de ese periodo sigue una zona líquida donde nosotros podemos hacer cualquier cambio, y desde noviembre hacia adelante no está afectado por la planificación. Comercial puede mandar cualquier pronóstico, hacer cualquier ajuste, cambio, y no nos va a afectar. Asumamos que en noviembre yo tengo un pronóstico de 1000 unidades. El día de hoy, 1 de mayo, yo lanzo mi orden de compra para poder abastecer todas las materias primas y poder completar la cantidad de 1000 unidades. Yo coordino con el fabricante se tomará 1 o 2 meses en tenerlo listo y pasará a embarcarlo para yo tenerlo en el almacén en noviembre y poder fabricar y tener las 1000 unidades listas para la venta. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Durante este tiempo, ¿qué es lo que podría pasar? Podría pasar que la demanda no sean 1000, sino que tenga una perspectiva más optimista, donde mes a mes la venta real vaya creciendo y yo termine con 1800 unidades. Es decir, yo planifiqué 6 meses antes con una expectativa de 1000 unidades, pero la realidad está apuntando a que yo tenga 1800. Es decir, si yo lo quiero ver a través de una distribución, voy a estar en una zona de riesgo. Si yo calculara en un eje horizontal un aspecto de rotura, de una zona de emergencia, una zona óptima, una zona verde y una zona de exceso, bajo este escenario yo estaría en una zona de riesgo o de posible ruptura. Sin embargo, si me voy hacia el otro extremo y veo que durante ese tiempo la venta no se ha comportado de acuerdo a mi pronóstico, entonces yo estaría en un escenario donde tendría excesos, donde probablemente solamente esté vendiendo 300 unidades de una expectativa de 1000, y todo este inventario que vaya a ingresar, entonces ocasionará un exceso de inventario, ¿no? Lo que voy a tener una cara triste, y lo que el Demand Driven Institute nos dice es que se genera este efecto bimodal. Es una distribución bimodal que se genera de esta manera, donde tengo muchos productos en una zona de riesgo o de ruptura, donde tengo muy pocos productos en una zona óptima de inventario, y donde tengo también muchos productos en una zona donde tengo sobreinventario. Y lo que yo debería de tener no sería una distribución bimodal,
sino yo debería de tener la mayor cantidad de productos en mi zona óptima. Es decir, yo debería tender a una distribución normal, donde la mayor cantidad de productos estén justo al centro en esta zona óptima. En ese caso, yo debería de tener, digamos, mi planificación para cada uno de los productos. Entonces, ¿qué nos dice la realidad? La realidad nos dice que el comportamiento del cliente no es igual al comportamiento del pronóstico. No se trata de pronosticar y tratar de controlar todo. Es mejor estar más o menos en lo correcto que estar totalmente equivocado, pero con mucha precisión. Y acá viene justamente este dicho en inglés, ¿no? It's better to be roughly right than precisely wrong. Es mejor estar más o menos en lo correcto que estar totalmente equivocado, pero con alta precisión. Entonces, hace años, planificar con un modelo MPS-MRP era muy sencillo, pues las premisas estaban basadas en que no existía variabilidad, que la demanda era conocida, que los tiempos de producción y la entrega se cumplían, no existía la globalización, eran los años verdes. Era el mundo ideal para planificar. Era como en la película Barbie, donde todo era perfecto hasta que salió de su burbuja. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué es lo que vivimos hoy en día? Lo que vivimos hoy en día es que estamos atravesando un mundo VICA o un mundo VUCA, como su acrónimo en inglés, donde la B significa que es volátil, es la I de incierto, o la U de incierto, la C de complejo y la A de ambiguo. Como escuché la semana pasada en unas presentaciones de casos de éxito en México al CEO Ricardo Vibriesca, que más adelante lo vamos a presentar, estamos como en la película Jumanji, pues lanzamos los dados y no sabemos lo que va a pasar, si va a haber otra pandemia, si va a haber un cambio político, a Trump se le va a ocurrir subir los aranceles, un tsunami, un terremoto, etc. Estamos en constante cambio, en constante situación de variabilidad. También realicé hace una semana una encuesta a la comunidad de LinkedIn y el 52% coincidió en que adaptabilidad era la cualidad o la capacidad más representativa de la cadena de suministro hoy en día, seguida de agilidad con un 28% y con un 14% en resiliencia. The Economist es una revista británica, como ustedes saben, de alcance global, muy reconocida por un análisis tan profundo y que no solo se enfoca en temas económicos, como dice su nombre, sino también a temas de gran interés de los top managers y de académicos en todo el mundo. Y en este artículo señala que las empresas deben buscar desarrollar ¿qué? Desarrollar su resiliencia en la cadena de suministro y también su capacidad de adaptación a este mundo VUCA. Por otro lado, también indica que los inversionistas están comenzando a observar de cerca cómo las empresas fomentan el tema de la resiliencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves de resiliencia según el Demand Driven Institute? El Demand Driven Institute destaca tres aspectos fundamentales. El primero, la absorción estratégica de choques. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Nos referimos a, por ejemplo, a responder una pregunta que está ligada a cómo las cadenas de suministro pueden absorber mejor las disrupciones que vienen de este mundo VUCA. Un segundo criterio, un segundo aspecto, es la flexibilidad y que responde a la pregunta cómo podemos identificar y tener abierto un conjunto de opciones que sean tanto tácticas como estratégicas si ocurren estas variaciones, si ocurren estas disrupciones en el mercado. Y una tercera característica es la adaptación. Es decir, cómo dirigimos cambios apropiados y de manera oportuna en nuestras capacidades operativas como empresa y nuestras capacidades de respuesta ante disrupciones que son externas y cambios tácticos o estrategias de la propia dirección de la empresa. Es decir, estos tres factores son los que el Demand Driven Institute determina como aspectos claves de resiliencia. Y en este sentido, todo nos indica a que debemos migrar a un modelo adaptativo. Aquí es donde descubrí que el Demand Driven Institute tenía la herramienta para planificar el futuro. No voy a profundizar mucho en el modelo, solo lo voy a describir superficialmente, pues vamos a necesitar mucho más tiempo para entrar acá a detalle. Solo voy a indicar que este modelo tiene dos ciclos adaptativos, un ciclo adaptativo estratégico y un ciclo adaptativo táctico.
Vamos a iniciar con el mercado, que es el que impulsa las innovaciones a la empresa, y a través de un primer proceso estratégico que se llama el Adaptive S&OP, es el que va a generar una selección estratégica de todos estos requerimientos del mercado, y esas acciones estratégicas emergentes las va a compartir con un modelo táctico que se llama Demand Driven S&OP. Entonces, esa colaboración, esa información del plan de negocio adaptativo viaja a la parte táctica, y con estos parámetros de negocio, el S&OP envía una configuración al modelo operativo. Al modelo operativo que se llama Demand Driven Operating Model. Esta selección táctica consiste en incluir temas de venta, de demanda, de capacidades, de presupuesto, de indicadores clave, entre otras cosas, ¿no? Ese feedback táctico llega al modelo operativo, y el modelo operativo se nutre justamente de esa configuración, además de las señales de venta real, para poder hacer un análisis y determinar si estas configuraciones que han venido del feedback táctico, así como la venta real, responden a los parámetros establecidos. Y hace un feedback también, hace una retroalimentación de cuáles son esas variaciones o esas, digamos, diferencias que se encuentran en la parte de ejecución. Y si el modelo táctico considera conveniente, también realiza un feedback estratégico, el cual va a permitir también adaptar cambios en la parte de alto nivel, a nivel de largo plazo, mediano o largo plazo. Entonces, como vemos, se forma un loop o dos loops, tanto estratégicos como tácticos, de manera infinita, ¿no? Donde día a día van conversando los objetivos estratégicos, tácticos, operativos, y se van alineando de manera adaptativa, conforme el mercado lo necesite. ¿Ok? Lo que vamos a ver el día de hoy en el alcance está basado en el tópico del Demand Driven Operating Model, y específicamente del DDMRP. Vamos a hacer un doble clic a este modelo operativo para poder entenderlo. Este modelo operativo, como les decía, solo vamos a ver un tercio de este modelo, lo que corresponde al Demand Driven MRP, el cual, como dijimos, se alimenta de un modelo de configuración táctica del S&OP y de la venta real o de la demanda real. Este modelo DDMRP es el que recibe estos parámetros, se alimenta de la facturación de la venta real, y es el que se encarga de generar las órdenes de compra y de producción según esta configuración. Algo muy importante es que nosotros no consideramos los pronósticos directamente, sino con la configuración enviada por el modelo S&OP. Este tridente está conformado por el modelo DDMRP, el Demand Driven Scheduling y el Demand Driven Execution. Como habíamos indicado, el DMRP puede lanzar órdenes de producción o puede lanzar orden de compra u órdenes de traslado, para lo cual va a necesitar una confirmación o una validación de fechas de entrega. Es allí donde el Demand Driven Scheduling, a través de puntos de control dentro de la planta, determina cuáles son los cuellos de botella y hace una programación finita. Esta programación finita se nutre de la parte de ejecución a través de alertas, a través de buffers de tiempo, buffer de stock y buffer de capacidad, que van a permitir medir las holguras de cada proceso y poder dar una respuesta en función de cuáles son las fechas necesarias para poder cumplir con las órdenes de producción lanzadas por el DMRP. De la misma manera, si el DMRP lanza órdenes de compra de materiales u órdenes de traslado para centro de distribución, la parte de Demand Driven Execution, a través de los buffers de tiempo y los buffers de stock, va a permitir también dar una respuesta a nivel de tiempo y de eficacia que se cumplan con esos planes. ¿Ok? Esto es el tridente del modelo operativo. Sin embargo, el día de hoy solamente nuestro alcance va a estar en el modelo DDMRP, el cual en estos momentos le vamos a dar también un doble clic para poder entender de qué se trata. ¿Qué es el modelo DMRP? Carol Tack y Chad Smith son dos personas súper instruidas, digamos, con mucho conocimiento en la industria, en cadena de suministro y sobre todo en metodologías relacionadas a la teoría de restricciones. Y en el año 2011 fundaron el Demand Driven Institute, una organización dirigida para promover la metodología del Demand Driven
al mundo. El Demand Driven DMRP tiene pilares, pilares que no son desconocidos, sino pilares que ya nosotros los hemos visto durante toda nuestra vida académica y profesional. En primer lugar, el MRP, el DRP. A veces se confunde el DRP con el DMRP y esto no es lo mismo. El DRP está orientado, cuando yo tengo un producto terminado, a ver cómo yo lo reparto a los centros de distribución de manera óptima. Luego tengo también principios de Lean, principios de teoría de restricciones, la metodología Six Sigma y 4 innovaciones propias del modelo Demand Driven. Y todo con un objetivo en común, el cual es proteger y promover el flujo de materiales e información relevante. Y ojo con eso, estamos hablando no de cualquier tipo de material o cualquier tipo de información. Estamos hablando de información relevante. ¿Y qué cosa es relevante? Pues relevante es lo que quiere el cliente, lo que me pide el mercado. Si yo fabrico o compro para almacenar, eso no es relevante. Yo lo que tengo que ver es que yo fabrique y esa fabricación llega a mi almacén y rote con la mayor velocidad posible para agilizar el flujo. Y eso es lo que me va a traer a grandes cuentas retorno de la inversión. Seguido a esto, vamos a identificar cuáles son los 5 componentes o los 5 pasos del DMRP. En primer lugar, mencionar que el DMRP responde a 3 principios fundamentales. El primero, que es el posicionamiento; el segundo, la protección; y el tercero, que está referido al pull, a la expeditación o a jalar, digamos, materiales. El primer paso consiste en ubicar estratégicamente los materiales y no digamos, de una forma masiva o de una forma desincronizada. Existen 6 criterios de desacoplamiento en la técnica que nos van a permitir identificar dónde es la posición estratégica donde yo debo de colocar mi protección. Una vez que yo ya he identificado ese punto estratégico, lo que voy a hacer es realizar la protección. ¿Cómo lo protejo? Pues voy a crear un buffer. Voy a definir un buffer o un amortiguador, un inventario, el cual va a estar basado de acuerdo al perfil del producto. No todos los buffers tienen el mismo tamaño, algunos pueden ser más grandes, otros más pequeños, va a depender del perfil del producto. Una vez que yo ya he definido el perfil del producto y el tamaño de protección, lo que voy a hacer es generar ajustes dinámicos. ¿Y por qué ajustes dinámicos? Porque este modelo es adaptativo y este modelo tiene que estar relacionado a cómo se va moviendo la venta en la realidad. Tengo que identificar los periodos de estacionalidad, si es que hay promociones, cambios de precios, todo lo que pueda afectar mi demanda, mi demanda diaria, y de ese modelo tener actualizado mi buffer para poder tener la protección necesaria en cada uno de los puntos que yo he identificado. El cuarto paso está ligado a la planificación, es decir, tiene como objetivo velar por la cantidad y el tiempo oportuno para poder generar una orden de reposición, ya sea una orden de compra o una orden de producción. Esta planificación me determina también prioridades relativas, las cuales en el quinto paso las voy a poder relacionar de una manera muy visible y colaborativa con la ejecución para poder alertar si es que existe algún retraso o voy a tener que adelantar alguna compra, un cambio de prioridad en la producción, etc. ¿Ok? Vamos a ver ahora uno por uno cada uno de estos componentes. El primer paso, como les decíamos, era el posicionamiento estratégico. Acá tenemos que identificar cuáles son los puntos clave para colocar el inventario. Y lo vamos a ver de esta manera muy gráfica. Supongamos que tenemos esta cadena de suministro donde yo tengo 180 días de tiempo de entrega al proveedor, luego tengo 7 días de lead time de fabricación dentro de la planta y finalmente para ponerlo disponible en el punto de venta, 3 días. ¿Cuál sería mi tiempo total? Sería 180 días más 7 más 3. Estamos hablando que tendría 190 días de tiempo de entrega acumulado. ¿Ok? Entonces, en el primer paso vamos a utilizar una de las innovaciones que se llama desacoplamiento. El punto de desacoplamiento o desacoplar significa que vamos a crear una zona de planificación independiente dentro de mi cadena de suministro. Es decir, voy a generar o voy a romper la dependencia del abastecimiento del proveedor
cortando por acá mi cadena y creando un área de planificación independiente. En este punto yo elijo, que es el inventario de materia prima, voy a elegir colocar mi punto de desacoplamiento y protegerlo con un buffer. En este sentido, cuando la planta me pida el material, va a recurrir al almacén y el buffer va a ser capaz de responder siempre en el rango que me pida la planta. Para eso, mi tiempo de entrega se acortó. Ahora solamente sería de 7 días más 3 días. Yo estaría reduciendo el tiempo a solamente 10 días. Esos 10 días se llama el tiempo de entrega desacoplado. Una vez que yo ya hice esta generación del punto, tengo una reducción significativa de tiempo, puedo responder mucho más rápido a mi cliente y de este modo voy a buscar en el segundo paso la protección de ese punto. Ya elegí dónde tenerlo, elegí tenerlo dentro del almacén de materia prima, ahora tengo que saber cuánto voy a colocar como inventario. Para eso existe el segundo paso. El segundo paso es construir el buffer de stock. Para esto tenemos dos tipos de parámetros que son importantes de reconocer. El primero son los parámetros grupales, los que están referidos al tipo de producto, por ejemplo, si es comprado, si es fabricado, si es ensamblado, si es distribuido, etc. Segundo, tenemos que reconocer la variabilidad de ese componente. Si tiene alta, baja, media variabilidad. También el tiempo de entrega, si es un tiempo largo, por ejemplo, si viene de China, si viene de Asia, si es un tiempo medio o si es un tiempo corto, que yo lo puedo tener en menos de 3 días o una semana. Para cada uno de estos parámetros existe una tabla con un factor cuantitativo para poder hacer los cálculos luego. Así que hablamos de parámetros grupales y también hablamos de parámetros específicos de cada uno de los productos. ¿Cuáles son esos parámetros específicos? Pues hablamos del tamaño mínimo de pedido o el lote mínimo. Hablamos también del tiempo de entrega desacoplado, que lo vimos en la lámina anterior. Hablamos también del tiempo de ciclo. ¿Por qué? Porque una empresa puede tener un tiempo distinto por producto o de repente con otra empresa del mismo rubro. Yo poner un tiempo de planificación de una semana, 15 días, aunque generalmente veo que en las empresas tienen un ciclo de planificación de 30 días. Ese ciclo lo tenemos que reconocer y poder capturar para saber cuántos días se toma el área de planificación en revisar y reponer ese inventario. Y el punto importante también como parámetro dentro del SKU es el ADU, el famoso Average Daily Usage o el uso promedio diario. ¿A qué se refiere este uso promedio diario? Si nosotros seleccionamos un producto terminado que es para la venta, vamos a hablar como ADU de la venta promedio diaria. Y si nosotros no estamos hablando de un producto terminado, estamos hablando más bien de una materia prima, un MRO, un repuesto, un componente, como eso no tiene venta, vamos a hablar de un consumo promedio diario. Entonces la metodología lo que hizo fue generalizar estos dos términos y colocarle ADU. No le coloco venta, no le coloco consumo, le coloco uso. Y yo generalizo para todos los elementos, todos los componentes. Entonces, nosotros vamos a hablar en todos los ejemplos del día de hoy en cuestiones de producto terminado, por lo cual hablaremos de venta promedio diaria. El ADU estará referido a la venta promedio diaria. Entonces, con estos parámetros vamos a ver cómo se calcula un buffer. En primer lugar, la metodología nos dice que tenemos que calcular la zona amarilla. ¿Ok? ¿Y cuál es esa zona amarilla del buffer? La zona amarilla del buffer está determinada por, acá lo vamos a ver a continuación, la cantidad de inventario en tránsito que yo voy a tener dentro de mi cadena de suministro. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que yo tengo que proteger el flujo. Y al proteger el flujo, yo como planificador debo de tener un inventario dentro de toda mi red de suministro, en el almacén disponible y también lo que tengo en tránsito. Entonces, esta zona amarilla lo que me representa es justamente esa cantidad de inventario que yo tengo en tránsito. ¿Y cómo se calcula? Se calcula con la venta promedio diaria, ¿ok? Con la venta promedio diaria por el tiempo de entrega, que en este caso se llama decoupled lead time. Para hacerlo sencillo sería la venta promedio diaria calculada al día por el tiempo de entrega. Esa es mi zona amarilla. A continuación, yo lo que voy a calcular es mi zona verde.
¿Qué parámetros necesito para calcular la zona verde? Pues necesito tener en cuenta, en este caso, en primer lugar, el tamaño mínimo de pedido, el tamaño mínimo de compra, ¿ok? Necesito también tener en cuenta el tiempo de ciclo y también tener en cuenta lo que significa este factor, que es el lead time factor por el ADU por el decoupled lead time, que son valores que yo los tengo como dato en esta parte. Una vez que he calculado cada uno de estos tres elementos, la fórmula me dice que debo de maximizar, debo de encontrar el valor mayor. El valor mayor entre estos tres elementos va a ser el que se asigna a la cantidad de la zona verde que yo voy a tener. Asumamos que el lote mínimo de pedido sea 1000, el tiempo de ciclo sea de 80 y la multiplicación de estos factores sea 20, entonces el tamaño de la zona verde va a ser el mayor, es decir, va a ser 100. Eso es lo que me va a significar el tamaño de la zona verde. Yo también puedo definir el tamaño de frecuencia con el que voy a lanzar las órdenes de compra o las órdenes de producción. ¿Cómo calculo eso? En este caso divido el tamaño de la zona verde, que en este caso serían 100, entre la venta promedio diaria. Y de esa manera yo tengo la frecuencia en días conforme va a ser el ciclo de reposición. Entonces, ya tengo la zona amarilla, ya tengo la zona verde, ahora me falta calcular solamente la zona roja. ¿Cómo calculo la zona roja? La zona roja, como vamos a ver a continuación, es una zona que está definida para la seguridad del modelo. Tiene dos partes. Tiene una zona roja base y una zona roja de seguridad. La zona roja base lo que me va a permitir es cubrir o tener seguridad mediante el tiempo de entrega del proveedor o el tiempo de entrega de la fábrica. Y la zona roja de seguridad lo que me va a hacer es que pueda cubrir la variabilidad que existe, ya sea con el proveedor o con la fábrica, con el fabricante. Entonces, la zona roja total va a ser la suma de ambas zonas. La zona roja va a ser total, va a ser la suma de la zona roja base más la zona roja de seguridad. Algo importante que tengo que tener en cuenta acá es que lo que yo tengo como zona roja y lo que tengo como zona verde va a ser mi inventario físico. Y lo que yo tengo como zona amarilla, como habíamos dicho, es lo que está en tránsito. Y es algo muy importante de tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo calculado el buffer, ya sé lo que tengo que tener en cada una de las zonas, ahora lo que voy a hacer es revisar mis ajustes dinámicos. ¿Qué son los ajustes dinámicos? Como habíamos dicho, el buffer no es estático. A diferencia del stock de seguridad que yo lo tengo fijo por un periodo de tiempo, el buffer se va a ir moviendo. El buffer se va a ir adaptando conforme se vaya dando la venta real. Y para eso tengo que tener en cuenta dos tipos de ajustes. Los ajustes recalculados y los ajustes planificados. ¿Cuáles son los ajustes recalculados? Pues están derivados en el tiempo de entrega. Si es que un proveedor o la planta ahora cambia algún parámetro y me dice ya no me demoro 10 días en fabricarlo, ahora me demoro 7, o el proveedor me dice ya no me demoro 30 días, ahora me voy a demorar 45 días, tenlo en cuenta para tus pedidos. Esos son ajustes que yo tengo que recalcular. El tamaño mínimo también, si es que el proveedor o la planta me mueven los tamaños mínimos de compra o de lote, los tengo que tener en cuenta. Y también el uso promedio diario, ¿no? En este caso, la venta promedio diaria. Acá, en este paso, es donde nosotros hacemos uso del forecast, del pronóstico. Acá sí consideramos pronóstico para que nos pueda ayudar. Como habíamos dicho, el pronóstico no nos va a determinar el nivel de reabastecimiento, sino que va a ser un parámetro importante para ayudarnos a calcular la venta promedio diaria. ¿Ok? Y este cálculo lo hacemos, como volvemos a repetir, de manera diaria. ¿Y por qué? ¿Por qué de manera diaria? Supongamos que nosotros tenemos una venta anual de 12.000 unidades al año. Si nosotros hablamos a nivel anual, podríamos indicar que nuestra venta promedio mensual es de 1.000 unidades, ¿no? Porque nosotros generalmente nos gusta hablar en promedio. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente? Que la venta no se comporta como un promedio. La venta puede tener variabilidad, puede ser estacional. Y si yo considero una venta promedio de este tipo, voy a tener en algunos espacios de tiempo roturas de stock, como vemos acá, o en otros casos, por acá voy a tener sobrestock. Entonces, ¿qué es lo que yo debería de considerar?
yo debería de considerar tener un espacio de cálculo distinto, un cálculo menor. ¿Por qué? Porque cuanto más se pegue el cálculo al tiempo real, va a ser mucho menos variable. ¿Qué pasa si yo no considero una venta promedio de 12 meses, sino solamente de 6 meses? Probablemente la curva sea todavía un poco de distorsión, pero se va a parecer más a la realidad. ¿Qué pasa ahora si yo no considero 6 meses, considero 3 meses? Pues la curva se va a pegar mucho más a la realidad, a la venta real. ¿Qué pasa si ahora yo considero un mes? Si considero un mes, va a estar mucho más pegada, casi similar al comportamiento real. ¿Y qué pasaría entonces si yo el cálculo lo hago de manera diaria? Pues si es de manera diaria, prácticamente yo estaría corrigiendo y suavizando esa curva, ¿no? Estaría prácticamente siguiendo el mismo comportamiento diario. Por eso es importante que el modelo haga una corrida diaria, para que esta variabilidad yo la pueda captar y censar todos los días, y cualquier ajuste que yo haga lo haga en tiempo real y esto no se convierta en un problema más adelante. Por eso decimos que a menor tiempo de revisión, menor variabilidad. Entonces, habíamos visto que existían dos tipos de ajustes, ¿no? Los ajustes recalculados y ahora también los ajustes planificados. ¿Y qué cosa es un ajuste planificado? Un ajuste planificado puede tener tres características. Yo puedo planificar cambiar el tamaño de mi buffer. Yo ya tengo un buffer, pero como habíamos visto, este buffer puede ir cambiando en el tiempo, ¿no? Se va ajustando, no es el mismo en el tiempo, el buffer va cambiando, el buffer se va adaptando. Entonces, yo puedo ajustar zonas, puedo ajustar la zona verde, puedo ajustar la zona amarilla o puedo ajustar la zona roja. ¿En función a qué? En función a las circunstancias que se vayan presentando en el negocio. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Puede ser que vengan promociones, puede ser que vengan etapas de estacionalidad, etapas en el mes de cambio de precios. Si yo tengo identificado que en el mes, la última semana, se hacen promociones, se hacen ajustes en la lista de precios y la demanda sube, entonces yo puedo anticipar que mi buffer se proteja para poder reaccionar a esa temporada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Año Nuevo Chino, cuando sabemos que las plantas no fabrican por un mes? Yo puedo, de manera proactiva, definir un ajuste planificado para que mi buffer crezca en la temporada de enero o de diciembre y anticiparme a tener el inventario necesario para poder cubrir esa brecha de tiempo que el proveedor no me va a poder atender. Entonces, en esta etapa, en la etapa de los ajustes dinámicos, es donde tomamos en cuenta, como lo decimos, la importancia de los pronósticos, de los modelos de inteligencia artificial o machine learning, que nos va a hacer potenciar la calidad de la venta promedio diaria. ¿Ok? Y esa venta promedio diaria la vamos monitoreando día a día con la venta real para poder hacer los ajustes. Ahora, este cálculo no lo hacemos manualmente. Obviamente tenemos el software que nos va a apoyar en hacer estos cálculos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deriva al siguiente paso. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso 4 está derivado a la planificación. Acá nos tenemos que asegurar que la cadena de suministro tenga el inventario suficiente para que el flujo no se detenga. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, pues la demanda, ¿no? ¿Cuál es la venta que necesito satisfacer de manera inmediata? ¿Qué más? ¿Qué necesito saber también? ¿Cuál va a ser la demanda que voy a tener que satisfacer a futuro? ¿Qué más? Necesito saber qué es lo que yo tengo disponible, cuál es el inventario que tengo en mano. Y finalmente también, cuál es el inventario que va a llegar a mi almacén, cuál es el inventario en tránsito que tengo. Entonces, acá nos vamos a referir a otra innovación que se llama la posición de flujo neto o Net Flow Position, el cual es un balance que me relaciona lo que yo tengo disponible con lo que yo tengo en tránsito y la demanda calificada. Lo que yo tengo disponible, lo que tengo en tránsito es súper conocido y el término nuevo acá sería la demanda calificada, porque nosotros siempre hablamos de demanda, pero ahora vamos a agregarle este término, ¿no? Demanda calificada. Y lo vamos a revisar con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo los siguientes datos. Tengo que el producto disponible son de 65 unidades, lo que yo tengo en tránsito son de 72 y voy a calcular mi demanda calificada. ¿Ok? Entonces, algo que me olvidé de comentarles es que en el buffer los límites de cada zona
se llaman topes. Este tope de acá, recordemos que este es rojo, este es amarillo y este es verde. Este tope de acá se llama tope de rojo, o en inglés TOR, Top of Red. Este segundo tope se llama tope de amarillo, ¿no? O top of yellow. Y este tope se llama tope de verde o top of green, que es el que me limita la cantidad máxima de inventario en todo mi flujo de cadena de suministro. Entonces acá me están dando de dato que el tope de verde es 197 y el tope de rojo es 52 unidades. Datos que yo voy a necesitar para calcular mi demanda calificada, ¿ok? Entonces, yo me voy a servir de esta información para saber cuánto es mi demanda calificada. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es definir un umbral de protección, el cual se puede definir por varios criterios. Yo lo voy a definir por la manera estándar que me dice que el umbral de protección va a ser el 50% de mi zona roja o de mi tope de rojo. Como me dan el dato que mi tope de rojo es 52, entonces el 50% será 26. Ese va a ser el límite para yo poder medir los pedidos que van a ir llegando en un periodo de tiempo determinado, en un horizonte que yo defina. Entonces, la demanda calificada, para tenerlo como concepto, es la suma de la demanda que está pendiente de atender, es decir, los back order, la demanda del día de hoy y los picos que yo encuentre en el horizonte de planificación. En este horizonte de planificación, yo encuentro solamente un pico, que es de 30, tengo una demanda por satisfacer el día de hoy que es de 10, y no tengo un dato que me diga que tengo venta perdida, ¿no? Un backorder. Entonces yo sumaré solamente 10 más 30, voy a tener 40 unidades de demanda calificada, que lo coloco, lo reemplazo en mi fórmula de flujo neto. Entonces yo voy a tener que mi fórmula de flujo neto va a estar calculada por 65 más 72 menos 40. Eso me da un total de 97 unidades. Esa va a ser mi posición de flujo neto el día de hoy. Entonces, si yo lo veo a nivel de buffer, voy a borrar esto un poquito. Si yo lo veo a nivel de buffer, entonces, el tope de verde, el top of green, ¿es de cuánto? Como dato tengo que es de 197, ¿no? Ahora, ¿cuál es la posición del flujo neto el día de hoy? Habíamos dicho que estamos acá, que es de 97 unidades. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que calcular es cuánto ahora será la cantidad que yo voy a ordenar. ¿Ok? ¿Cuál es la cantidad que yo voy a ordenar en este punto? Perdón, este no es 197, este es 157, había leído mal. 157 es mi tope de verde. ¿Cuál es la posición del día de hoy? 97. ¿Cuánto es la cantidad que yo voy a ordenar? Pues será la resta entre el tope de verde con la posición de flujo neto el día de hoy. La cantidad a ordenar será 60. ¿Y por qué tengo que ordenar? Porque la metodología me dice que cuando yo salgo de la zona verde, inmediatamente tengo que generar una reposición. Si mi posición de flujo neto hubiera estado por acá en 100, no era necesario ordenar, porque estaba todavía dentro de mi zona verde. Como yo ya salí de la zona verde y estoy por debajo, estoy en la zona amarilla con 97 unidades, en este momento yo debería de ordenar. Y ordeno la diferencia que me falta para llegar a mi flujo ideal de cadena de suministro, ¿no? En este caso sería 60. Eso es lo que yo tendría que ordenar. Esta planificación también me dice cuánto es una prioridad relativa para yo poder comparar en el siguiente paso el nivel de importancia. ¿Cómo calculo yo ese nivel de prioridad relativa? Lo que hago es definir cuánto es mi posición hoy de inventario, es decir, cuánto es mi posición de flujo neto, que son las 97 unidades, y las divido entre el óptimo, entre el flujo, entre el total del flujo que yo debería tener como buffer total de planificación, que en este caso debería ser 157. Si yo divido 97 entre 157, me da aproximadamente un 62%. Es decir, mi prioridad de planificación está en color amarillo y estoy a un 62%. ¿Por qué es importante tener el tema de colores? Porque a continuación, en la siguiente lámina, vamos a ver
esa relatividad, cómo nos ayuda a tomar decisiones. Justo en este paso 5 vamos a analizar cómo vamos a gestionar esos buffers. Por ejemplo, en el sistema tradicional, todos los reportes en MRP son muy complejos de poder identificar las prioridades y en muchos casos terminamos bajando la información a un hoja Excel para validar los datos. Si yo veo este reporte tradicional, donde acá puedo identificar, por ejemplo, en la cabecera, las órdenes, el tipo de orden, la fecha necesaria de entrega y el tipo de cliente, voy a tener alguna información y vamos a ver si realmente puedo priorizarlo de una primera vista. Todos estamos de acuerdo en que entre un Made to Order y un Made to Stock, la prioridad es el Made to Order. ¿Por qué? Porque esto ya lo pide el cliente. Esto ya es una venta fresca. Entonces, esta sería mi prioridad 1. Hasta ahí creo que no hay ninguna discusión. Sin embargo, cuando vamos a comparar las otras órdenes, nos damos cuenta que todo el resto es Made to Stock. Todo el resto es para consumo interno, es para inventario. ¿Qué nos debería de fijar como prioridad? Pues la fecha de entrega. Esta se entrega el día 12. Esta podría ser entonces la segunda prioridad. Y esta nos damos cuenta que también es Made to Order, perdón, es Made to Stock y también es para el día 12, ¿no? Esta podría ser 3. Pero ¿por qué no 3 esta y esta 2? No me queda muy clara cuál es la prioridad. ¿Cómo puedo priorizar? Generalmente la priorizamos por el correlativo. Como esta orden se lanzó primero, bueno, entonces esta será 2 y esta será 3. Sin embargo, esa forma de poder priorizar no es la adecuada. ¿Y qué terminamos haciendo? Lanzando todos los reportes de alerta del MRP a un Excel para que con otra variable podamos definir cuál es primero y cuál es segundo. ¿Qué pasa en DMRP? En DMRP tenemos justamente las prioridades relativas, las cuales a nivel de color nos va a indicar cuál es primero. Obviamente primero va a ser el rojo, segundo el amarillo y tercero el verde. Y cuando nos encontremos en una circunstancia de duda, lo que nos va a marcar la pauta es el porcentaje. Si yo tengo amarillo 95% y amarillo 10%, pues la prioridad obviamente será el que tenga menor porcentaje de cobertura. De una manera muy rápida, muy didáctica, podemos tener en una sola página el resultado de cuáles son las prioridades relativas, tanto para la parte de planificación como para la parte de ejecución. ¿Ok? Las alertas son importantes para poder gestionar y acá dentro del DMRP tenemos muchas alertas. Tenemos también las alertas que son de carácter de tiempo, donde lo que vamos a definir, por ejemplo, es si yo tengo una fecha de lanzamiento, que es el día de hoy, y tengo un tiempo de entrega de 63 días, yo sé cuándo debería de llegar la materia prima o el componente. Para esto, el DMRP me va partiendo, segmentando tiempos de entrega y de los cuales yo voy a poder hacer un seguimiento, ¿no? Voy a poder saber cuándo tengo holgura, hasta cuándo es mi tiempo de holgura, cuándo ya tengo que preocuparme, cuándo ya estoy en rojo y cuándo ya estoy tarde. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve de manera visual para poder entender cómo se sincroniza dentro de la planta. Si es que estamos hablando que yo soy una empresa que tiene fabricación, tengo una planta productiva, para mí esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo voy a lanzar una orden de ensamblaje que tiene dos componentes, un componente que viene de una orden de producción y otro que viene de una orden de compra, eso tiene que venir y sincronizarse en un tiempo exacto su disponibilidad para yo poder seguir con la siguiente fase, con la siguiente etapa. Si esto no llega, si estas fechas no se cumplen, lo que va a pasar es que va a haber un desfase. Este desfase de tiempo va a hacer que yo me desfase también con la entrega total de este proceso, lo cual va a ocasionar una pérdida del nivel de servicio a mi cliente porque voy a afectar el tiempo de retraso de esta orden de compra al ensamblado total y por ende a la entrega total del producto. Entonces, este tipo de alertas de entrega y de sincronización de manera proactiva me van alertando si es que yo tengo algún riesgo de entrega con algún producto de acuerdo a la fecha establecida. Entonces, estos son los 5 pasos del DMRP. Ahora, todo se queda en la teoría. Vemos que está muy bueno, ¿no? Que está muy dinámico, muy interesante. Sin embargo, vamos a ver cómo esto se aplica a la realidad. ¿Hay proyectos reales que ya han implementado la metodología? Sí, hay muchos casos. Y acá les voy a mostrar uno muy representativo de la empresa y donde colaboramos con B2Wise, la parte del software, donde vamos a ver a la empresa PPG. PPG es una empresa top
a nivel de industria de pintura, está en las Fortune, y conocí justamente a Ricardo Vibriesca la semana pasada en el foro de Sapix, donde él nos expuso justamente este caso, que él ya anteriormente lo había expuesto en el Demand Driven World. El Demand Driven World es una conferencia anual que realiza el Demand Driven Institute, donde invita a todas las empresas en el mundo que han generado casos de negocio, casos de estudio, casos de éxito relacionados a la implementación del Demand Driven. En este caso, Ricardo participó el año pasado, en octubre, como director de supply chain a nivel de Latinoamérica. Él implementó la metodología en México a inicios, luego replicó en Brasil, Colombia, obteniendo resultados fenomenales, ¿no? Lo que hizo fue incrementar su OTIF en 2 puntos porcentuales. Ustedes dirán, pero bueno, 2 puntos no es mucho. Sí, pero miren cómo mejoró la obsolescencia. O sea, tenían mucho inventario en su almacén para poder cubrir el nivel de servicio, pero ese inventario no era de buena calidad. Estaba deteriorándose, ¿no? Estaba entrando en obsolescencia, estaban perdiendo dinero. Con la metodología lo que hizo fue mejorar el nivel de servicio y disminuir drásticamente, 40%, el nivel de obsolescencia. ¿Qué es lo que nos dice en los proyectos reales donde se han implementado el Demand Driven? Nos indican que en promedio hay una mejora de un 30% de capital de trabajo relacionado en inventarios, ¿no? Hasta mejoras de hasta 60%, pero digamos que el mínimo es 30%, ¿no? Que podemos hablar de un nivel, digamos, referencial para las empresas que han implementado. Y no solamente en el caso de Ricardo, que justamente ahora, este año, ya no es director de cadena de suministro a nivel de Latinoamérica, ahora es director global. Gracias a este proyecto y obviamente a su liderazgo y a otras acciones que él ha hecho en cadena de suministro, ha logrado desarrollarse y poder subir a tener una dirección global dentro de PPG. Ahora, este es el único caso que tenemos, no es el único. La metodología tiene alcance a todo tipo de industria. Como ven acá, esta es una foto de la página web donde ustedes pueden entrar a la página oficial del Demand Driven Institute, donde pueden ver todos los testimonios de muchas empresas, ¿no? De diferente tipo, ¿no? Empresas que hacen made to order, que son, digamos, de alimentos, bebidas, de automóviles, etcétera, ¿no? Algunos casos representativos, podemos ver el caso de Coca-Cola, el caso de Michelin o Michelin, el caso de Shell, el caso de Louis Vuitton, entre otras, ¿no? Hay miles de casos en el mundo que ya están documentados y los pueden ver acá, en la página web del Demand Driven Institute. ¿Dónde puedo aprender más de esta metodología? Obviamente, entrando a la página, acá puedes ver muchos cursos que están, digamos, de manera virtual, comprando también los libros de la metodología y también llevando los cursos de certificación que justamente nosotros como SAPIS, como socios y partners oficiales del Demand Driven Institute, los realizamos. ¿Ok? En esta hora espero haber llegado a cubrir los puntos fundamentales básicos de la metodología. Vamos a hacer un siguiente webinar para poder entrar a mayor detalle y digamos con casos más específicos por industria. Vamos a ver industria textil, industria siderúrgica, industria de bebidas, de alimentos, entre otras. Retail. La industria que tú quisieras profundizar, por favor déjamelo en los comentarios. O quedamos abiertos ahorita el micrófono para poder hacer cualquier pregunta, ¿no? Eso es todo de mi parte. Si tienen consultas, por favor, quedo atento. Déjenlas por el chat, que con mucho gusto las voy a responder.